Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El crimen organizado se extendió por los suburbios de Chicago, dejando a su paso violencia y corrupción. Funcionarios prominentes se dejaron seducir por la avaricia y el poder, haciendo lo que fuera necesario para proteger sus intereses. Todos estaban en la mira. FBI, orden de cateo. Recaería en el FBI la responsabilidad de eliminar la corrupción y encontrar al asesino de una mujer inocente. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Willow Spring, en Illinois, se parecía a cualquier otra comunidad tranquila del Medio Oeste, pero realmente era uno de los lugares más corruptos del país. Esta pequeña comunidad, justo en las afueras de Chicago, estaba bajo el control del crimen organizado. Soy Jim Kallstrom, es director del FBI en Nueva York. Era solo cuestión de tiempo antes de que la corrupción escalara al asesinato y a la conspiración. Acabar con esto requirió una operación federal de gran complejidad. El plan maestro. La orilla de un canal sanitario en una apartada zona industrial se convirtió en el lugar de un crimen atroz. Los asesinos fueron rápidos y meticulosos. Cerca de ahí, 2 oficiales de policía hacían su patrullaje nocturno. Y cuando oyeron los disparos, se alarmaron. Uno de los oficiales condujo hacia el canal para investigar. No encontró nada en la zona desolada. Hola, jefe. En la escena también se encontraba Michael Corbett, jefe de la policía de Illinois, en Willow Spring. Tampoco vio nada. Muy bien. Lo tengo cubierto. Nos vemos más tarde. Al día siguiente, un prominente fiscal llamó a la policía para reportar la desaparición de su esposa. Señor Masters, le haremos preguntas. El teniente Howard Vanek, del departamento del alguacil del condado de Cook, y su compañero respondieron la llamada. El fiscal Allen Masters dijo que su esposa Diane salió la noche anterior con algunos amigos y colegas de una universidad local donde trabajaba. Luego de la reunión, algunos miembros de la junta fueron a un bar. Nunca regresó a casa. Tampoco había ninguna señal de su Cadillac amarillo. Dijo que hizo llamadas para tratar de localizarla hasta las 2 de la mañana, pero al final desistió. Para los oficiales, esta información tenía poco valor. Disculpen un momento. Me están haciendo preguntas sobre... El teniente James Keating, del departamento del alguacil del condado de Cook, se unió a los oficiales. Justo estábamos interrogando al señor Masters sobre su esposa. Le preguntó a Masters si podía revisar la casa. Masters estuvo de acuerdo. No tenía nada que ocultar. Los oficiales continuaron el interrogatorio. ¿Hay algo más que nos pueda decir? Con cierta reserva, Masters ofreció información adicional. Es un profesor... Sospechaba que su esposa Diane tenía una aventura amorosa. Alguien que trabaja con ella. No sé quién es ni tampoco... Tal vez los 2 amantes habían huido juntos. Solo tengo mis sospechas. Disculpen, pero creo que tenemos que concluir la visita. El teniente Vanek quería investigar más y revisar él mismo la casa. Señor, creo que tenemos que inspeccionar aquí. Los maridos siempre tienen sus sospechas cuando sus mujeres desaparecen. Tenemos que seguir buscando. Mire, aquí falta algo. Pero el teniente Keating intervino. Señor, el procedimiento es que 2 No iba a investigadores permitirlo. revisen el lugar. En su opinión, ya todo se había revisado. Lo siento, señor. Vámonos ya. Vanek estaba molesto. No sabía por qué Keating desautorizaba su investigación.
Afuera, Keating confrontó al teniente Vanek, diciéndole que no molestara. No hay ninguna evidencia. Para él, Masters no era sospechoso. Pero Vanek no estaba de acuerdo, y así se lo hizo saber. ¿Sabes qué? Es mi Justo caso. cuando los dos hombres estaban a punto de estallar, Michael Corbett, jefe de la policía de Willow Spring, llegó a la escena. ¡Basta! Vamos, tranquilos. Se supone que están en el mismo bando. Vamos. Keating tendría la última palabra. Estás fuera del caso. Olvídalo. Estás fuera del caso, amigo. ¿Entendiste? Pero la pregunta continuaba siendo la misma. ¿Dónde estaba Diane Masters? Su desaparición atrajo la atención de los medios. Diane, si nos permites, llegó el momento de cortar. Era muy activa en la comunidad local. Diane trabajó con mucho esfuerzo para abrir un refugio de mujeres maltratadas. También estaba involucrada en la política local y formaba parte de la junta directiva de la Universidad Comunitaria del Valle de Moraine. No parecía que tuviera ningún enemigo. Que hicieron posible la apertura de este centro de crisis tan necesario en esta comunidad. Pero los investigadores descubrieron otros detalles. Los amigos de Diane reportaron que su esposo era un controlador abusivo Tarde o temprano y iba... que Diane planeaba solicitar el divorcio. ¿Sabías que tarde El o auxiliar temprano- del fiscal federal, Tom Scorza, siguió el caso. Estábamos muy seguros de que lo que había sucedido era que Diane y Allen tuvieron una disputa matrimonial, una disputa habitual que luego escaló hacia algo mucho peor. Ya puede entrar. La investigación de Scorza pronto reveló que Allen Masters era más que solo un mal marido. Hola, Al. ¿Cómo Se estás? rumoraba que Allen Masters sobornaba a funcionarios locales y oficiales de policía para asegurar resultados Muy bien, favorables muy bien. a sus ¿Cómo te clientes. fue? Nada de qué preocuparse. La corrupción se extendió hasta las más altas esferas de las fuerzas de la ley. Al parecer, con frecuencia, Masters solicitaba la ayuda del jefe Corbett. Si no vuelvo a escuchar acerca de esto, habrá valido cada centavo. Bien. También se rumoraba que tanto Masters como el jefe Corbett estaban involucrados en la protección de algunas de las bandas de apuestas y prostitución de la mafia de Chicago, que operaban en clubes por todo el condado de Cook. Pero los investigadores estaban enfocados solamente en la desaparición de Diane. Sin ninguna evidencia y con pocas pistas, la investigación se estancó. Sin estar al tanto de Allen Masters ni de la desaparición de su esposa, el FBI ya había iniciado una investigación independiente sobre las estafas controladas por la mafia en el área de Chicago. Hola, ¿cómo está? El fiscal federal David Stetler trabajó con el FBI para ayudar a desentrañar la operación de prostitución. Bien, muchas gracias. En aquel momento había numerosos antros de espectáculos nudistas, los que se podía ir, y muchos eran solo fachadas para la prostitución, así que podías entrar con la idea de ver mujeres bailando desnudas en el escenario y, por un buen precio, retirarte a un cubículo en la parte de atrás para entablar alguna forma de actividad sexual o de otra índole con las bailarinas. Los dueños de los locales sabían que sus clientes gastarían más en tragos y prostitutas si podían utilizar sus tarjetas de crédito. Es agradable ver caras Pero nuevas. los clientes se mostraban reacios. No querían recibir facturas en sus casas o negocios con cobros de locales nocturnos de mala fama. Por eso los dueños de los establecimientos localizaron compañías de transacciones de tarjetas de crédito que estaban dispuestas a procesar los pagos usando nombres comerciales falsos, pero respetables. El agente especial Ivan Harris de la oficina de campo del FBI de Chicago fue asignado para ayudar a desmantelar los negocios ilegales. El fraude consistía en usar varias compañías para lavar las tarjetas de crédito a través de sus negocios, de modo que pareciera que los ejecutivos estaban comiendo en un restaurante o utilizaban el servicio de una limusina cuando en realidad el pago era por prostitución. Muy bien. Larry Wright era propietario de una de estas compañías.
Wright recolectaba las transacciones de la semana de los locales nocturnos y las procesaba a través de su firma, la National Credit Service, o NCS por sus siglas en inglés. Uno de sus clientes era Joseph Moran, el propietario de un local que era la fachada de un prostíbulo controlado por la mafia. Wright quería expandir sus propias operaciones. Se acercó a Moran con la idea de abrir un club de apuestas ilegal. Sí, es muy modesta. No tuve oportunidad de entrevistarla. Moran deseaba ayudar al hombre que le hacía ganar dinero. Ella baila con mucho ritmo. Wright pagaría de antemano a la policía local por los servicios de protección para no ser delatado ni arrestado. Bien, ¿te sientes cómodo con esto? Moran era el sujeto que podía arreglar ese tipo de protección y Wright estaba más que dispuesto a pagar. Listo. Seguro, él es Moran arregló el encuentro en el departamento de policía de Willow Springs. Confío en él por completo. Bien. Se llevaría a cabo con el jefe de la policía, Michael Corbett. Se decía que Corbett había sido elegido por el jefe de la mafia de Chicago para monitorear y proteger sus intereses en Willow Springs y sus predios cercanos. En la calle se escuchaba que nadie podía hacer nada en Willow Springs sin el permiso del jefe de policía, Mike Corbett. El mensaje también era el mismo para casi todos con los que hablaras, que él era tan poderoso que estaba bien relacionado que no se podía hacer nada al respecto. No quiero recibir una visita inesperada. Corbett estuvo de acuerdo en ayudar a Larry Wright a establecer una nueva operación de apuestas. Todavía no. A cambio, Corbett le aseguró que no recibiría molestia alguna ni sería molestado por ninguno de sus oficiales. Larry Wright ya estaba encaminado. Regresó a su compañía, la National Credit Service, que operaba en un local no identificado frente al estacionamiento de un centro de oficinas. Wright trabajaba con otros 2 miembros del personal. Me fue muy bien. Larry. Pero no eran empleados comunes. Justo como quería. La NCS no era solo un servicio de transacciones de tarjetas para actividades ilegales. Era un frente del FBI. Larry Wright era, de hecho, el agente especial encubierto Larry Denbrough. Él y el FBI estaban usando la NCS para llegar al corazón de la corrupción de Willow Springs. Así es. Mientras los investigadores locales se esforzaban en resolver la desaparición de la esposa de un reconocido fiscal, el FBI estableció una operación encubierta en la pequeña ciudad de Willow Springs, en las afueras de Chicago. Su objetivo, el crimen organizado y la policía corrupta que lo protegía de los arrestos. El trabajo encubierto resultaba laborioso y a veces frustrante. El agente especial del FBI, Larry Denbrough, explica las dificultades inherentes al trabajo encubierto. Durante el transcurso de una operación encubierta, tratas de sumergirte en lo que haces e intentas asumir tu papel porque es necesario que lo hagas si quieres lograr tu meta. A veces observas que las personas hacen algo que en otras circunstancias sería motivo de un arresto inmediato. Pero entonces recuerdas que estás actuando tu parte y que tienes que continuar con el rol que desempeñas. Denbrough escuchó relatos sobre cómo la mafia resolvía sus problemas. No entraré al maletero. Tienes que Olvídalo, al maletero. Era rápida y violenta, y su firma inconfundible. Dos balas en la cabeza. No había lugar para errores. Víctor Spilatro, quien formaba parte del crimen organizado de Chicago, se dirigió a Denbrough en la NCS. Aunque Víctor contaba con poco poder, sus 2 hermanos tenían una influencia enorme en la jerarquía de la mafia. Denbrough empezaba a moverse hacia el centro del violento bajo mundo de Chicago. Los Spilatros eran uno de los nombres más conocidos entre los mafiosos de Chicago. El hermano mayor, Tony, era el jefe de Las Vegas. Representaba los intereses de la mafia de Chicago allá.
Había sido una figura notoria con amplia cobertura de prensa por su participación en asesinatos y extorsiones. El agente Denbrough desarrolló rápidamente una reputación como un hombre de negocios efectivo en el lavado de dinero y operaciones de la mafia. Aquí tenemos lo que te hace falta, ¿de acuerdo? Spilatro sabía sobre las actividades de la NCS en los locales nocturnos. Estaban bajo su control. Aprecio lo que estás haciendo por nosotros. ¿Todo va bien con el negocio? Sí, nos va excelente. Le dijo a Denbrough que tendría que pagarle menos para mantenerse en el negocio. Me contenta que aprecies lo que hacemos por ti. Denbrough no tuvo ninguna objeción. Aquí lo tienes. El alcance que teníamos era el de pagar por protección a un grupo muy importante de la mafia, la familia Spilatro. Y esto nos dio cierto estatus, por así decirlo, pero no teníamos autoridad. Éramos empleados cuyo valor consistía en hacerles ganar dinero. El agente Denbrough viajó a un hotel remoto donde se encontró con el agente especial Gordon Brooks, quien supervisó la operación encubierta. Para asegurarse de que la identidad de Denbrough no quedase comprometida, se reunían solo de vez en cuando para intercambiar información. Brooks vigilaba de cerca las actividades de Denbrough. La investigación era tan peligrosa como compleja. No tienes que preocuparte de... El agente avanzó con cautela. Quería continuar ampliando las operaciones encubiertas del FBI. ¿Cómo estás, hermano mayor? Aprovechó cada oportunidad que tuvo para vender la idea de abrir más sitios de apuestas y casas de prostitución alrededor de los suburbios de Chicago. Incluso con el visto bueno de Spilatros, Denbrough aún necesitaba de los permisos y la protección de la policía. Por el futuro. Por el futuro. Se reunió con el propietario de un club nocturno, Joseph Marin, para acordar los detalles de los nuevos locales y asegurar la protección de la policía. Harry, ¿cómo estás? Pero había un problema. Tengo algunas noticias. Su protector, el jefe Corbett, había sido removido de su cargo por el Consejo Municipal de Willow Springs bajo sospecha de corrupción. Vaya. Marin conocía a otro funcionario de la ley de alto rango que podía darles la misma protección que Corbett, el teniente James Keating, supervisor de la brigada antivicio del condado de Cook. Él trata conmigo. El fiscal federal Tom Scorza no se sorprendió con este nombramiento. La reputación de Keating era bien conocida. Está bien. ¿Tienes confianza en él? Sí, sí. Jim Keating era teniente del departamento del alguacil del condado de Cook, pero en todo caso el rango estaba por debajo de su influencia. Era un oficial muy bien conectado en un departamento muy corrupto. Tenía conexiones con funcionarios de mayor rango que también eran corruptos, así que era un personaje clave. Con Corbett fuera de la escena, el FBI apuntó a Keating. Denbrough se reunió con él en un restaurante en las afueras de Willow Springs. De verdad, así me concentro en mi trabajo. Keating dijo que no tenía ningún problema en ayudar a Denbrough a expandir sus operaciones. Una cosa que tienes que entender... Pero cada movimiento que Denbrough hiciera tenía que ser aprobado por él. Advirtió a Denbrough que jugara limpio con él y su gente. Me dijo que lo único que no toleraría era que lo traicionaran. Afirmó que si esto sucedía, encontrarían mis piernas en una calle y mi cabeza en otra. De acuerdo a las instrucciones del FBI, Denbrough propuso otra operación. Un local nocturno que sería una fachada para la prostitución. Y le dio al teniente el primero de muchos pagos para garantizar la protección policial. Bien. Antes de irse, Keating mencionó a alguien que podía ayudar. En la zona de Springs. Un abogado llamado Allen Masters. Lo aprecio. Aunque no tenía conexión directa con Allen Masters, Denbrough había escuchado al jefe Corbett mencionar su nombre. Sabía que Allen Masters era un reconocido fiscal del sur de Chicago que tenía una gran reputación por hacer que sucedieran las cosas, en particular en el sistema de justicia local. Y tenía fama de no escatimar el pago de sobornos para lidiar con cualquiera que necesitara.
Denbrough continuó sus encuentros con el supervisor del caso, el agente especial Gordon Brooks. Denbrough necesitaba saber todo lo que fuera posible sobre Allen Masters y su relación con Keating y Corbett. Ahora estás con Corbett. Tanto el Estás FBI como los fiscales establecieron de inmediato una jerarquía dentro del círculo corrupto. Está bien. Estás labrándote un camino hasta aquí. Así es. Corbett manejaba todo en Willow Spring, pero cada vez que tenía que hacer algo más allá del condado de Cook, tenía que pedirle permiso a Keating. Y Keating, a su vez, tenía que revisar todo con Allen Masters para asegurarse de que las cosas se manejaran a nivel de la corte. A medida que la actividad criminal de Allen Masters se hacía evidente, el FBI empezó a observar con más detenimiento el posible papel que desempeñó en la desaparición de su esposa. Los dos casos únicos comenzaron a entrecruzarse y los objetivos de Denbrough se ampliaban. Las autoridades controlan todavía 3 Era un condados. sospechoso de la desaparición de su esposa. Creíamos que si desarrollábamos una relación con él, podría surgir algo que diera beneficios a toda la investigación. Denbrough descubrió que Allen Masters, al parecer, les pagaba a varios jueces locales a cambio de veredictos favorables. Ahora requerimos la audiencia y el caso Sanderson necesita tomar el curso que queremos. ¿Estamos de acuerdo en esto, juez? Los agentes especulaban que Diane pudo haber presenciado las actividades ilegales de su esposo y lo amenazó con exponerlo. No creo que eso vaya a ser un problema. Por aquí, señor. Entonces, en un intento de obtener información sobre la desaparición de Diane, Denbrough centró sus esfuerzos para infiltrarse en la red de corrupción que rodeaba Willow Springs. Conseguimos a alguien. Se reunió con Keating semanas después de iniciar su plan para abrir el club. Reclutamos un buen gerente. De nuevo, Keating mencionó que su amigo Allen Masters podía ayudar. Él resuelve todo. Denbrough aprovechó la oportunidad para tocar el tema de la esposa de Allen. Keating habló poco al respecto, pero de pronto añadió un comentario inusual. El mismo plan que tuvimos con el Probablemente escuchó. Hablamos sobre la desaparición de la esposa de Masters y Keating dijo, bueno, desapareció el día antes de que solicitara el divorcio. Muy conveniente. Bromeamos sobre qué tan conveniente era esa circunstancia. Denbrough fue cauteloso al no ir más lejos, temiendo que Keating pudiera sospechar. ¿Lo conoces desde hace tiempo? ¿Has trabajado con él, sí? Sí, él puede. Mientras finalizaba la reunión, Keating le dio el teléfono de Allen Masters y le dijo que el abogado esperaba su llamada. Y tú no vas a estar implicado. Solo me falta arreglar esto. Haré lo mismo. Procedió a entablar el encuentro con Allen Masters. Hola. Señor Master, le habla Larry Wright. El fiscal accedió a ayudar a aprobar los permisos necesarios y los documentos legales, lo que implicaba el soborno de funcionarios y asegurarles protección. Hemos estado trabajando con mucho esfuerzo por un tiempo. Me parece... Masters sugirió que se vieran. Muy bueno. El encuentro se estableció para la semana siguiente, el lunes 13 de diciembre. Bien, espero verlo pronto. Creo que tal vez podríamos hacer negocios juntos. Bien, gracias. Adiós. Sin embargo, antes de que la reunión se realizara, un oficial de policía que patrullaba cerca del canal sanitario de Willow Springs notó algo inusual. Unas huellas de neumáticos en dirección al canal. De inmediato pidió apoyo. Poco sabía que acababa de abrir la tapa del bajo mundo de Willow Springs. Necesitamos demarcar el área. Mientras el FBI continuaba su operación encubierta en Willow Springs, un suburbio de Chicago, un oficial en su patrullaje de rutina hizo un descubrimiento alarmante. Unas huellas de neumáticos que se dirigían directamente al canal sanitario. Los oficiales de policía, junto a un equipo de buceo, respondieron al llamado. La supervisión de la investigación estaba a cargo de James Ross, un oficial honesto designado por el Consejo Municipal para reemplazar a Michael Corbett. Aunque Corbett ya no estaba en el departamento, su legado de corrupción continuaba. Bajo la superficie, los buzos encontraron un estacionamiento submarino.
82 autos alineados en el fondo del canal contaminado. El fiscal federal Tom Scorza creía saber por qué los autos estaban ahí y quién podía beneficiarse por permitir que fueran desechados sin ninguna investigación policial. Se les conoce como los cobradores de seguros. Son gente deseosa de obtener dinero de sus vehículos cuando ya no valen mucho, que encuentran la manera de hacerlos desaparecer para luego reportarlos como robados y cobrar así el seguro. Me parecía que había sido Corbett quien aprobó el hundimiento de los autos en el canal de Willow Springs. Durante la noche, un tercer vehículo fue dragado, el Cadillac amarillo. La matrícula era DGM-19, muy conocida en Willow Springs. Estaba registrada a nombre de Diane Masters. El teniente Keating del departamento del alguacil del condado de Cook llegó a la escena. El jefe Ross se sorprendió de que alguien de la brigada antivicio hubiera sido notificado. Le preguntó a Keating qué hacía allí. Keating no le respondió. Justo ahí. Los oficiales continuaron examinando el Cadillac. Cuando abrieron el maletero, encontraron un cadáver descompuesto. Ross ordenó de inmediato que tanto el auto como el cuerpo fueran llevados a un estacionamiento de la ciudad, donde podrían examinarlos a fondo para encontrar posibles pistas. La decisión de no utilizar el garaje de la policía estaba más que justificada. El jefe Ross conocía las amplias implicaciones potenciales de este caso, al punto de no poder confiar ni siquiera en sus propios oficiales. Con menos personas alrededor, mejor. La policía estatal examinó tanto el auto como el cuerpo en la búsqueda de evidencias. Encontraron el casquillo de una bala calibre 22 en el maletero. Las llaves estaban en el encendido. Un tanto escalofriante resultó el hecho de que el reloj de la difunta y el del tablero marcaban la misma hora, la 1:50. Retiraron el cuerpo para realizar una amplia investigación forense. El equipo forense que examinó el cadáver encontró que el cráneo estaba aplastado. También descubrió 2 agujeros de bala en el pómulo izquierdo. Los fragmentos de bala dentro del cráneo fueron removidos y enviados al laboratorio del FBI para un análisis balístico. Los registros dentales confirmaron lo que todos suponían. El cuerpo encontrado en el maletero era el de Diane Masters. Una investigación de 9 meses sobre la desaparición de Diane era ahora una investigación de homicidio. Pase. El jefe Ross llamó al detective del condado de Cook, John Reed, para que trabajara en el homicidio. Lo haría en equipo con el FBI, que ahora asumía la investigación del asesinato. El detective Reed no confiaba siquiera en sus amigos cercanos del departamento. Fue informado de que a través de una operación encubierta de la NCS, los oficiales de la ley estaban siendo investigados por corrupción. Es el único hombre en el Y departamento algunos se relacionaban con Allen Masters, quien ahora era el principal sospechoso del asesinato de Diane. Me gustaría revisarlos. Está bien. Hablábamos justamente de... Mientras el agente Harris y el detective Reed iniciaban la investigación del homicidio, el agente Denbrough continuaba con su operación encubierta. La hora y el lugar de nuestra reunión. Contactó a Allen Masters para confirmar el encuentro donde hablarían sobre el club nocturno. Tendré que estar en la corte mañana. Lo siento. Masters se escuchaba evasivo y parecía distraído. Para usted. Tal vez podamos hacer algo entonces, pero deme algo de tiempo. Canceló la reunión. Bien, gracias, señor Wright. Denbrough de inmediato llamó a Keating.
Mientras el FBI grababa la conversación, él esperaba que Keating explicara la razón por la cual Masters mostró un comportamiento tan evasivo. Me preguntaba si tenías alguna información al respecto. Como te dije, siempre está muy ocupado. ¿Qué tal si me vuelves a llamar en 3 o 4 semanas? Pero Keating estaba críptico. Le dio instrucciones a Denbrough de no molestar más a Masters. Tenían demasiados problemas con los que lidiar. Bien, hasta luego. Hasta luego. El nuevo local tendría que esperar. ¿Qué tienes para mí? Aquí tengo las transcripciones. Denbrough se reunió con el agente Brooks. Masters y Keating parecían estar nerviosos desde que el cuerpo de Diane fue descubierto, pero había muy poca evidencia como para culpar a cualquiera de los dos del homicidio. Tal vez Denbrough había pasado algo por alto. Le entregó a Brooks la cinta de las conversaciones grabadas con Keating. Esto los va a incriminar. Los tenemos. ¿Puedo escucharlo de nuevo? Keating. Durante los meses que siguieron, la oficina del fiscal federal, el departamento del alguacil del condado de Cook y el FBI comenzaron el proceso de unir las distintas investigaciones. Está bien. Así es. Allen Masters era la conexión entre el teniente del condado de Cook, James Keating, y el ex jefe de policía de Willow Springs, Michael Corbett. De ser así, podemos poner... Dependería de los fiscales armar un caso al probar que 3 hombres y todas sus actividades representaban una organización criminal en curso. Está bien, si pueden continuar con la acusación de Rico, lo que tuvimos que hacer para culpar a Masters, Corbett y Keating de un conjunto de actividades que incluían homicidio fue probar cómo armaron una organización criminal, una minimafia. Aprecio mucho el encuentro con usted esta noche, señora Capps. Si a ustedes no les... Lo primero que hicieron el detective Reed y el agente Harris fue entrevistar a los amigos de Diane que estuvieron con ella la noche cuando desapareció. Dijo haberla seguido hasta su casa esa noche. Una de las colegas de Diane, Genevieve Capstaff, de hecho la siguió hasta su casa aquella noche después de la reunión de la junta. Solo quería ver, así que la seguí. Capstaff indicó que quienes trabajaban con ella en la junta de la Universidad Comunitaria de Monrain sospechaban de la existencia de un romance con un profesor de economía. Admitió que quería ver si los dos se iban a encontrar. Y la siguió hasta su calle. Cuando se dio cuenta de que Diane regresaba a casa, continuó su camino. ¿Hay algo más que me pueda decir? Un interrogatorio más a fondo reveló que todos los miembros de la Junta de la Universidad Comunitaria, incluyendo Diane, recibieron una póliza de seguro de vida de $100,000 como parte de sus beneficios laborales. Bien, pero eso solo cubre... La póliza especificaba que los beneficios se pagarían solo si el miembro de la Junta moría mientras se trasladaba desde y hasta las reuniones de la Junta. Esta se anulaba una vez que el miembro ingresara en su casa. Eso es todo, pero... Allen Masters señaló que Diane nunca llegó a casa aquella noche. En consecuencia, podía cobrar la póliza de seguro. Unos meses antes de que el cuerpo de Diane fuera encontrado en el maletero de su vehículo, Masters llenó el reclamo de la empresa de seguros. Y lo envió luego de completar todo el papeleo. Aunque la muerte de Diane no había sido corroborada todavía, Masters logró que un juez la declarara legalmente muerta. Como resultado, estaba a punto de recibir $100,000. Allen Masters se volvía rápidamente el principal sospechoso del FBI en el homicidio de su esposa Diane. Poco después de que su cuerpo fuera encontrado, los investigadores se enteraron de que había presentado un reclamo ante la compañía de seguros de su esposa. En unos pocos meses, 2 cheques fueron enviados por un monto de $50,000 cada uno. Si los agentes federales y los fiscales podían probar que Masters era el responsable de la muerte de su esposa y que además recibió beneficios por esto, sería un elemento adicional que demostraría que tanto él como sus cómplices estaban involucrados en una operación criminal en curso. El homicidio en un caso federal de asociación criminal conlleva mucho más tiempo de cárcel que un cargo estatal. Mientras la investigación comenzaba a tener un enfoque más preciso, los agentes del FBI que trabajaban en la operación encubierta recibieron malas noticias.
Escuchen, hay que avanzar más rápido en esto. El Washington Post recibió noticias sobre la operación. Miren, tenemos un problema. Casi llegamos a un punto donde realmente podemos tener cierto impacto. El Post le dio 3 semanas al FBI para que cerrara la operación encubierta antes de publicar la historia. Los agentes no tenían otra opción que llevarla a su fin lo más pronto posible. Me gustaría que me hicieras un favor. Para el fiscal federal David Stetler, el momento no podía ser mejor. El proyecto siguió su curso y la mayor parte de la información que cualquiera hubiera podido obtener se recopiló. Pero para garantizar la continuidad de la operación se necesitaba cierta evidencia adicional. También podía ocurrir que la evidencia reunida hasta el momento se volviera obsoleta. Los agentes unieron meticulosamente las piezas de una red de corrupción que se extendía a los locales nocturnos bajo el control de la mafia. Había llegado el momento de cerrarlos. ¡Dese la vuelta! ¡Vamos, FBI! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! El FBI abordó todos los locales nocturnos la misma noche con un despliegue enorme. Cientos de oficiales y agentes llevaron a cabo una redada en más de una docena de locales del condado de Cook, incluyendo los de Willow Springs. Venga, las manos atrás. Por aquí. Deténgase. En silencio. Dentro de los locales, los agentes federales recolectaron gran cantidad de evidencias incriminatorias. ¿Lo tienen? ¿Seguro? Buen trabajo. Seguro. Dese la vuelta. 55 personas fueron inculpadas, incluyendo a Joseph Murren, propietario de un local, Tony Spilatro y su hermano Víctor. Fueron declarados culpables tanto en la Corte Estatal como en la Federal por extorsión, prostitución, soborno y asociación para delinquir. Muchos funcionarios del Departamento del Alguacil del Condado de Cook, entre otros oficiales del Departamento de Policía de Willow Springs, fueron acusados y condenados por proteger esos negocios. ¡Muévase, rápido! Luego de 3 años encubiertos, la operación se cerró oficialmente. ¿Cuál es el nombre de su amigo? Para el agente encubierto Larry Denham, era el momento de abandonar el papel de Larry Wright. Diría que el final fue de euforia y decepción al mismo tiempo. La decepción de estar al tanto de que había muchas más oportunidades de identificar otras actividades criminales. Sabíamos que se trataba de un buen trabajo, que recolectamos una enorme cantidad de evidencia y que logramos ver realmente algunas de las actividades delictivas que se estaban llevando a cabo. Allen Masters. Las autoridades locales, el FBI y los fiscales ahora podían enfocarse exclusivamente en la investigación del homicidio de Diane Masters. Ella dijo que él la golpeaba. Continuaron interrogando a sus amigos y asociados, incluyendo con quien supuestamente tenía un amorío. También hubo otras El profesor de economía, Jim Koselniak, confirmó que él y Diane tenían una relación. También indicó que Masters abusaba de Diane física, mental y emocionalmente. Vivía con miedo de su marido. Nos tomamos una copa. Diane le dijo que planeaba solicitar el divorcio. Koselniak también tenía razones para temerle a Alan Masters. Una noche, Koselniak y Diane salieron a tomar una copa en un bar local. Recordó que Diane llamó a casa para ver cómo estaba su hija. Y en lugar de la niñera, Allen inesperadamente contestó el teléfono. ¿Allen? Sospechaba que estaba con su amante. No sabía que... Y enseguida la amenazó. Llamaba para saber de Andra. Juró que la destruiría. Koselniak comentó que Diane regresó muy molesta después de la llamada. Se dirigió a la barra para buscar otros tragos. De pronto se le acercó un individuo que lo confrontó con una serie de preguntas. Sí, lo hago. El hombre nunca se identificó.
10, 12 años. Le preguntó a Koselniak cuál era su nombre y dónde trabajaba. Koselniak. Aunque el sujeto no dijo nada más, Koselniak sintió que acababa de recibir una amenaza. Mantente lejos de Dayan. Koselniak más tarde reconoció al sujeto como el teniente James Keating. Dijo que la noche de la desaparición de Dayan, ella lo llamó y le advirtió que no la buscara. Así que fue un movimiento inusual de su Solían parte. salir después de las reuniones de la Junta. Pero últimamente habían tenido problemas por el comportamiento de Allen. Bien, entonces fuimos a otro restaurante. Koselniak siguió su consejo y canceló los planes. Mas nunca volvió a ver a Dayan. De hecho, viene en camino. El agente Harris y el detective Reed continuaron el interrogatorio de los testigos. Hola, me alegra que haya podido venir. Descubrieron que Masters contrató un detective privado para vigilar a Dayan. Logramos que cooperara con nosotros un individuo llamado Ted Nicasa, quien había sido el investigador privado de Allen Master. Master le pidió a Nicasa que colocara un micrófono en el teléfono de su casa porque sospechaba que su esposa tenía una aventura. Tengo algunas cintas. ¿Qué tienes para mí? Nicasa le dijo a los investigadores que el micrófono había sido un éxito al exponer el amorío de Dayan y Koselniak. Ted Nicasa reprodujo la conversación telefónica registrada en la cinta donde Dayan hablaba de una manera muy sensual con su novio Jim Koselniak. Según Nicasa, después de escuchar la cinta, Allen Masters declaró su intención de matar a Dayan y de buscar a Keating para que pareciera como un accidente. Allen Masters quería que mataran a su esposa y tenía los recursos para salirse con la suya. El FBI y las autoridades locales continuaron descubriendo evidencias en contra de Allen Masters y sus socios que apuntaban a una conspiración para asesinar a Dayan, la esposa de Allen. A través de un investigador privado contratado por Allen Masters, la aventura amorosa de Dayan quedó expuesta. La furia de Allen estaba fuera de control. Pero los investigadores no contaban con una evidencia sólida para acusarlo de asesinato. Después de 5 años de una investigación exhaustiva, eso estaba a punto de cambiar. Tenía la intención de mandar a matar a Dayan. Descubrieron que un oficial de policía del condado de Cook, Jack Bachman, estaba dispuesto a declarar. Este tenía información valiosa sobre el caso. Bachman tenía mucho temor de las consecuencias que tendría hacer la denuncia por su propia cuenta. ¿Dijo alguna palabra? Afirmó que se le acercaron con la propuesta de asesinar a Dayan. La oferta vino del teniente James Keating. Bachman mantuvo una serie de conversaciones con Keating y al final Keating le preguntó si estaría interesado en acechar y matar a Dayan Masters. Bachman dijo que Keating le ofreció $25,000 para cometer el crimen. Michael Corbett, el jefe de la policía, ya había acordado deshacerse del cuerpo. El jefe Corbett. Bachman declinó la oferta. No, señor. Lo siento. No puedo estar involucrado en algo así. A través de Keating y con toda la claridad del caso, Masters solicitó un homicidio. Esta reunión que acabamos de tener. Bueno, no. Esta fue la última pista que el fiscal Scorza necesitaba para proceder con la acusación. Eliminarla y le pregunté qué intentaba decir. Lo que pudimos demostrar fue que cuando Allen decidió matar a su esposa, solo era capaz de recurrir a 2 oficiales de policía que habían estado involucrados con él en actividades criminales y de corrupción. Que tanto la planificación del homicidio como el hecho de haberlo solicitado eran actividades típicas de una asociación criminal. Las piezas finalmente se juntaron. Los investigadores armaron un posible escenario del asesinato de Dayan Masters. Allen Masters consiguió al asesino que eliminaría a Dayan y a su novio cuando se encontraran de nuevo para beber unas copas luego de la reunión de la Junta. No obstante, Dayan y Koselniak no se vieron aquella noche.
Llegas tarde a casa. La reunión terminó tarde. Furioso, Masters tomó el asunto en sus propias manos. Allen Masters estaba en casa cuidando a su pequeña hija mientras armaba una coartada con llamadas de larga distancia para poder demostrar que no había salido. Nunca se imaginó que su esposa iba a entrar por la puerta aquel día, pero así fue. Cuando comenzó a desvestirse, él la golpeó con un objeto contundente, le dio 2 golpes en la cabeza. Masters entonces llamó al jefe Corbett, quien vino con un cómplice desconocido para deshacerse del cadáver. Arrojaron el cuerpo de Diane en el maletero de su Cadillac. Luego Corbett se alejó con el cómplice, mientras Masters se quedaba en casa con su hija. Condujeron hasta el lejano canal sanitario. Cambiaron la hora del reloj de Diane para despistar a los investigadores en caso de que el cuerpo fuera encontrado. Luego le dispararon 2 veces en la cabeza. Querían que pareciera un ataque de la mafia. También cambiaron la hora del tablero del auto para la 1:50. Allen Masters aseguró que a esa hora se encontraba al teléfono para poder corroborar su coartada. Corbett y su cómplice arrojaron el Cadillac en el canal. En junio de 1988, 6 años después del asesinato de Diane, los investigadores presentaron cargos en contra de los 3 conspiradores. Sí, conozco mis derechos. El ex jefe de la policía, Michael Corbett, fue arrestado por cargos de asociación para delinquir, soborno, conspiración para asesinar y encubrimiento del asesinato de Diane Masters. El agente especial Ivan Harris intentó que confesara. Mike Corbett posteriormente confesó que de hecho había sido la persona que dejó el Cadillac de Diane en el canal. Rechazó tener conocimiento alguno de que se encontrara en el maletero en ese momento. FBI, hágase a un lado. ¡No se muevan! El siguiente en ser arrestado fue el teniente del condado de Cook, James Keaton, bajo los mismos cargos federales. Tiene derecho a permanecer callado. También negó estar involucrado en el asesinato de Diane. Y por último, Allen Masters, además de ser acusado por asociación para delinquir y soborno, se le incluyeron los de planificar, ayudar e instigar el homicidio de su esposa. Si tiene alguna pregunta, o si así lo desea. Los fiscales no contaban con suficiente evidencia sólida para culpar a los conspiradores del homicidio de Diane. El fiscal Tom Scorza fue capaz de unir de manera exitosa las actividades criminales para el jurado. Masters fue acusado en todas las cortes. Cobrar la suma de $100,000 de la compañía de seguro luego de haber asesinado a su esposa también hizo que lo culparan de fraude postal. Recibió un total de 40 años hasta el final de su vida. El ex jefe de la policía Michael Corbett recibió 20 años y James Keaton fue acusado y sentenciado a más de 30 años. El caso de los Masters fue especial en mi experiencia porque no había una sola pieza de evidencia que probara su culpabilidad. Lo que sí había eran miles de piezas pequeñas que armaron un mosaico. Eso fue lo que hizo que el caso resultara intrigante y muy difícil de presentar. Fue todo un reto exponerlo al jurado, pero resultó ser una historia estupenda porque al final el jurado pudo ver cómo una evidencia por aquí y otra por allá armaron la historia completa. La conspiración entre 3 compañeros envueltos en una gran cantidad de actividades criminales hasta llegar a la más extrema, el asesinato de Diane Masters. Hay que poner esto aquí. La investigación encubierta que el agente Denbrom supervisó, además del trabajo de otros agentes del FBI, expusieron una red de corrupción profundamente arraigada en el condado de Cook que lograron erradicar por completo. Al eliminar estos brotes de corrupción, los habitantes de los suburbios de Chicago ya no tuvieron que convivir con la ilegalidad que los amenazaba con destruir su comunidad.